Vamos a ver ahora las ecuaciones diferenciales de variables separables. Nuestras ecuaciones diferenciales hemos mencionado que se pueden representar de diferentes formas y vamos a utilizar una de las principales expresiones en esta primera parte y es la siguiente. Si nosotros tenemos una ecuación, en este caso voy a decir tengo una función m de x de y, ¿ya? Por el diferencial de x más una función nx de y por el diferencial de y esto va a ser igual a 0. Esta es la primera forma que vamos a utilizar para ecuaciones diferenciales, donde podemos expresar de forma separada los diferenciales, ¿no? Si yo divido entre diferencial de x, esto va a ser derivada de y respecto de x, es decir, y' sería la otra expresión, pero vamos a utilizar esta forma. Acá m es una función que depende de x y de y, de la misma forma n es una función que depende de x y de y. Entonces sería la forma general de una ecuación diferencial de primer orden, ¿ya? Y en este caso, cuando decimos que una ecuación es de diferenciales de variables separables, esto va a ser cuando si esta ecuación, ¿no? Básicamente se puede expresar de la siguiente forma, es decir, que esta función que depende de x y de y se puede factorizar y podría tener una función m1 simplemente de x por una función m2 que simplemente dependa de la variable y. Y de la misma forma, esta función n de x de y también se puede expresar de forma separada como una función n1 de x y una función n2 de y. Es decir, estamos separando las variables. En este caso, se están separando las variables. Acá tengo una función solo de x, una función solo de y lo propio acá. En este caso, esta ecuación se conoce como una ecuación de variables separables, porque puedo separar estas funciones. Para hacer esto, entonces, si nosotros ya podemos separar, obviamente puedo agrupar solo los términos que tengan la variable x y los términos que tengan la variable y con sus respectivos diferenciales. Para hacer esto, por ejemplo, en esta ecuación, ¿qué tendría que hacer? Voy a dividir entre m2 de y se va a ir este de acá, y lo propio voy a dividir entre n1 de x, se va a ir este de acá, y nos quedaría la siguiente. Como estoy dividiendo entre m2 de y, ese se va a ir, y entre n1 de x, aquí va a quedar n1 de x en la parte de abajo. Entonces esto voy a tener acá m1 de x. Acá tendría n1 de y, perdón, también de x. Todo por el diferencial de x. Más, y acá he dividido entre m2 de y entre n1 de x, entonces solamente va a quedar n2 de y. Sobre m2 de y. Todo por el diferencial de y igual a 0. Como podemos ver bien acá, esta ecuación es de variables separables. ¿Por qué? Porque puedo separar las variables.
En cambio acá esta ecuación y es una ecuación de variables separadas. Ya están separadas las variables. Como esta ecuación ya están separadas, solo depende del diferencial de x y en este caso tiene la variable x, la variable y, se pueden integrar directamente y tendríamos el resultado. En este caso, simplemente voy a tener que integrar m2 de y todo sobre m2 de y, diferencial de y. Igual, y algo importante, como estoy integrando, al integrar el 0, básicamente esto me va a dar una constante. Entonces, esta sería la solución de una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, llegamos a lo que habíamos planteado anteriormente, ¿no? Para obtener una ecuación diferencial, derivábamos la función. Y en este caso, la ecuación diferencial la vamos a integrar siempre y cuando se puedan separar sus variables. En esto se resumiría la resolución de una ecuación diferencial. El problema es que no siempre voy a poder separar las variables y ahí es donde empieza la complicación y obviamente la aplicación de otros métodos de solución. Teníamos acá, así de simple, esta misma solución, esta es la ecuación diferencial, ¿no? Simplemente para verificar acá, y le vamos a ir viendo otros ejemplos, tenemos esta ecuación diferencial, ¿no? Si tenemos esta ecuación diferencial, ¿cómo resolvemos? Es de variables separables, la voy a expresar de esta forma. Entonces, esta misma ecuación se puede expresar como secante cuadrado de y. Y' va a ser igual a diferencial de y sobre diferencial de x. Si yo multiplico por diferencial de x, el denominador desaparece, pero aquí aparecería diferencial de x. Otra forma de expresar. Podemos ver bien acá que solo tengo de y, aquí solo tengo de x. Entonces simplemente hay que integrar. Integrando si nosotros integramos, ¿no? Las dos opciones, acá lo propio, si integramos el 0, también es que se entienda de esa forma, ya, el resultado que nos va a dar la integral de la secante nos va a dar la tangente de y más la integral de esta ecuación. Bueno, sabemos por partes esta integral y como lo habíamos hecho acá anteriormente, viene de esta integral, viene de esta función, ¿no? De e a la menos x. Entonces, podríamos integrar esto. Integrando me va a quedar básicamente menos x por e a la menos x menos e a la menos x.
todo igual a la integral del 0, directamente una constante. Y ese sería el resultado, ¿no? Si expresamos justamente nuevamente esta ecuación, multiplicando por e a la x, lo que tengo es bastante sencillo cuando las variables se pueden separar. Si no se pueden separar, obviamente aquí ya tenemos un inconveniente. Veamos algunos otros ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, Inge, no hay audio. perdón, bien, tenemos acá el problema de la siguiente ecuación, que no es de variables separadas, ¿no? Pero vamos a ver si es una ecuación de variables separables, así es que podemos separar las variables. Viendo más o menos la particularidad de las funciones, puedo agrupar por términos, por agrupación, voy a factorizar. Voy a agrupar estos dos, voy a agrupar estos dos, de la misma forma estos dos y estos dos. Si agrupamos acá, aquí podría factorizar x al cuadrado. Y me quedaría acá y menos 1. Luego más, directamente agrupando estos dos, sería igual y menos 1. Todo por el diferencial de x. Más, acá voy a agrupar estos dos. Y puedo factorizar igual x. Me quedaría y más 2. Y luego factorizando acá el signo menos, y voy a factorizar el 3. También me quedaría aquí y más 2. Todo por el diferencial de y igual a 0.
Acá entonces tenemos esta ecuación. Agrupando términos, podría factorizar y me va a quedar lo siguiente. Este más 1 y multiplicado por 2 el resultado. Entonces aquí tendríamos x al cuadrado más 1, todo por y menos 1. Por el diferencial de x más, de acá agrupando términos voy a factorizar x menos 3. Agrupando y me quedaría el otro término que sería y más 2. Todo por el diferencial de y igual a 0. Entonces, en este caso, sí es una ecuación de variables separables. Puedo separar. Vamos a separar ahora. Y tendríamos, lo que hacemos es voy a dividir entre y menos 1 y x menos 3. Entonces aquí va a quedar x cuadrado más 1. X al cuadrado más 1, todo sobre x menos 3 por el diferencial de x más y más 2 sobre y menos 1. Diferencial de y igual a 0. Dicho de otra forma, lo que hacemos es, aquí mantenemos el diferencial de x, los que están con solo de x se mantienen, y los de este lado, los que están multiplicando pasan a dividir, si están dividiendo pasan a multiplicar. Lo propio para y, ¿no? Los que están con y se mantienen, y los que están acá multiplicando pasan a dividir, si están dividiendo pasan a multiplicar. Entonces puedo separar directamente, o sea, hacer de forma cruzada esto. Y tendría ya esta expresión. Y podemos directamente ya integrar. Si yo integro, entonces la integral de estos términos, bueno, ya sería el resultado de mi ecuación. En este caso, ¿cuál sería la integral? Bueno, tengo que hacer algunas operaciones, ¿no? Adicionales. Voy a dividir este término sobre este, lo propio este sobre este. Si nosotros dividimos x cuadrado más 1 dividido entre x menos 3. Y tendríamos este x cuadrado entre x me va a quedar x. Multiplicando x por x, x al cuadrado. Aquí tendríamos menos x al cuadrado. Se va a simplificar. X por 3x va a quedar menos 3x. Pero al pasar a este lado viene con más 3x. Y va a quedar 3x más 1. Nuevamente dividiendo otra vez. 3x entre x va a quedar a 3. Multiplicando este 3x va a quedar acá menos 3x. Luego este 3 por 3, 3 va a quedar más, menos 9, pero aquí viene con más 9. Por lo tanto, sumando, esto se va, me va a quedar simplemente 10. Puedo hacer lo mismo para este término. Podría dividir y más 2 dividido entre y menos 1.
y entre y me va a dar a 1. O incluso más fácil, ¿no? Simplemente podría poner y menos 1 más 1, me va a quedar acá 3. Pero vamos a continuar de esta forma. Aquí tendría entonces, esto va a ser simplemente 1. 1 por y, acá voy a tener menos y. 1 por 1, menos 1, viene aquí con más 1. Por lo tanto, aquí me queda 3. Bien, entonces mis integrales se pueden expresar de la siguiente forma. Esto va a ser la integral de x más 3. X más 3, todo más 10 dividido sobre este término, ¿no? 10, todo sobre x menos 3. La primera integral respecto por el diferencial de x más nueva integral, esto me quedaría 1 más 3 veces sobre y menos 1. Todo diferencial de y igual a la integral de 0 directamente una constante. Si integramos directamente ya la ecuación, aquí tendría el resultado. Integral de x es x al cuadrado sobre 2 más 3x más 10 veces el logaritmo neperiano de x menos 3 más la integral de 1 como respecto de y, simplemente y, más 3 veces el logaritmo neperiano de y menos 1. Todo igual a una constante. Ese sería el resultado de mi ecuación. En este caso es una ecuación de variables separables, que como pueden ver es bastante sencillo. Simplemente lo que hemos tardado es factorizar y en integrar, ¿no? Entonces la dificultad va a aumentar acá en función de las integrales primitivas que tenemos acá. Entonces puede que sean integrales un poco de mayor desarrollo o inclusive que sean integrales propias que no tengan solución salvo que sea por usando series o funciones especiales.